Éramos los reyes y reinas de la promesa, las víctimas de nosotros mismos, tal vez los hijos de un Dios menor entre el cielo y el infierno, el cielo y el infierno. Sabes, las letras de esa canción nos recuerdan lo que experimentamos en esta vida, ¿verdad? Que teníamos esta sensación de que estábamos destinados a ser como reyes y reinas, y tenemos este pequeño sabor del cielo, del amor, la alegría, la paz, la bondad, la creatividad, la compasión y la vida juntos. Y luego también somos las víctimas de nosotros mismos. Experimentamos algo en esta vida que ha salido terriblemente mal. Ira, odio, celos, división, engaño, alienación, deshonestidad, divorcio, asesinato, guerra, un pequeño sabor del infierno. Vivimos entre el cielo y el infierno. ¿Pero por qué? Y sabes, hemos estado 4 semanas en esta serie. Hemos estado mirando al cielo. Y si estás aquí por primera vez hoy, lo siento. Realmente necesitas volver y ver las últimas 4 semanas. Porque hoy vamos a hacer la pregunta, ¿qué pasa con el infierno? Y déjame decirte, no hay forma de que cubra todo en este único servicio. Así que te animo a leer y imaginar el cielo durante esta serie. En los capítulos 14 al 16 realmente profundizo más, pero voy a intentar darte una perspectiva que tal vez nunca hayas tenido antes. Déjame comenzar con una historia. Mucho antes de que se creara la tierra, Dios existía eternamente. El Dios que es amor, luz y vida, también es un creador. Y Dios creó criaturas eternas llamadas ángeles. Los ángeles eran criaturas de luz creadas para hacer la voluntad de Dios, creadas para amar y glorificar a Dios para siempre. Y se les dieron tareas. Algunos eran mensajeros, otros eran sirvientes. El ángel más hermoso y poderoso en realidad creó música y adoró en la misma presencia de Dios. Su nombre era portador de luz, era intachable, puro, creativo, el sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto en belleza. Fue colocado en Edén, el jardín de Dios en el cielo. Dios mismo designó al portador de luz para ser un querubín guardián. Era el ángel más poderoso y se le permitía entrar en el lugar más santo, la montaña santa de Dios. Él caminaba entre las piedras de fuego de brillantez. Estaba en el lugar más espléndido de todo el cielo, la sala del trono de Dios. Dios lo amaba y declaró: tú eras intachable en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Pero Dios creó a los ángeles para amar y servir, lo que también significaba que los ángeles tenían libre albedrío. Podían elegir. Y algo horrible sucedió en el corazón del portador de luz. Su corazón se volvió orgulloso debido a su belleza. Corrompió su sabiduría y su esplendor. Dijo en su corazón: me elevaré por encima del trono de Dios. Seré como Dios. Y se encontró maldad en él. Estabas lleno de violencia y pecaste, declaró Dios. Así que te eché con deshonra de la montaña de Dios. Te expulsé, querubín guardián, de entre las piedras ardientes, y el portador de luz, o Lucifer, fue expulsado del cielo, pero no antes de convencer a 1/3 de los ángeles de que podían gobernar mejor que Dios. Y así, estos ángeles eternos con libre albedrío tomaron una decisión. Eligieron rechazar la voluntad y los caminos de Dios y seguir su propio camino. Pero una elección en la eternidad es una elección eterna. Verás, cuando el tiempo no es lineal, cuando el tiempo no es sucesivo, no hay segunda oportunidad. Y eligieron eternamente no a Dios. Pero el único lugar donde Dios no está, quiero decir, Dios está en todas partes en el cielo, y su luz y su amor y vida llenan todo el cielo. No hay lugar en el cielo donde Dios no esté. Y así, Dios en su amor creó un lugar donde Lucifer y sus ángeles pudieran tener lo que exigían, donde pudieran reinar apartados de Dios. Creó un lugar llamado infierno. Un lugar donde la luz, el amor y la vida de Dios dan paso al oscuro, egoísta, egocéntrico y malvado, dominio de la criatura que intenta hacerse pasar por Dios
Aún así, 2/3 de los ángeles no habían rechazado eternamente a Dios. Entonces, ¿cómo podría Dios mostrarles que no hicieran esto nunca más? ¿Que podría mostrarles las consecuencias? Dios creó de nuevo, Dios dijo que haya luz. Y el universo nació de una gran explosión justo en el medio del cielo. Pero este universo solo tenía 4 dimensiones. Los ángeles miraron y estaban desconcertados. Es mucho menos que el cielo. El tiempo solo avanza en una dirección. Y en lugar de la gloriosa luz de Dios que da vida a todos, hay esta luz tenue y menor llamada el sol, de la que depende la vida. En lugar, en el chi, agua de la vida que fluye del trono de Dios y da vida, hay esta sustancia menor, H2O. Y observaron cómo Dios creó a las personas a su propia imagen para ser mayores que los ángeles, criaturas eternas que podían amar, crear y servir a Dios. Pero por un tiempo los colocó un poco por debajo de los ángeles, y los ángeles observaron cómo se desarrollaba el tiempo y cómo Dios permitió a Lucifer y a los ángeles caídos acceder a esta nueva creación. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios les permitiría seguir a Lucifer y ser expulsados de la presencia de Dios, expulsados del Edén? ¿Por qué dejaría que esto sucediera de nuevo? Pero entonces los ángeles comenzaron a entender el amor de Dios, la misericordia de Dios. Porque mira, estos humanos solo experimentaron una fracción del amor, la gracia y la alegría del cielo, pero solo experimentaron una fracción de los males y sufrimientos del infierno. Y Dios estaba oculto más allá de sus 4 dimensiones, y sin embargo siempre cerca, atrayendo, llamando a estas criaturas, a estos humanos de vuelta hacia sí mismo. Este lugar entre el cielo y el infierno era un lugar donde los humanos, creados para vivir eternamente, comenzaron con el conocimiento del bien y del mal. Los ángeles se maravillaban del brillante plan de Dios que se desarrollaba. No abandonaría a los humanos a pesar de que lo rechazaran. En cambio, Él entraría en su mundo y pagaría su propio precio por la justicia y la rectitud para poder perdonar y recuperar a cualquier humano dispuesto. Dios le dio una segunda oportunidad, una tercera y una cuarta. 70 años de oportunidades para volver a Dios, para admitir su rebelión y vivir con Él para siempre. Algo imposible para los ángeles eternos que tomaron una elección eterna en la misma presencia de Dios. Así que Dios estaba enseñando a los ángeles no caídos y a los humanos el costo de la rebelión, el poder del amor. Y con el conocimiento del bien y del mal en su historia colectiva, cuando los humanos que eligieron a Dios en la tierra fueron llevados a la eternidad, elegirían seguir a Dios libremente para siempre, sabiendo ese pequeño sabor de la vida sin el dominio de Dios. Ahora, si lees estos 3 capítulos, Ezequiel 28, Isaías 14 y Apocalipsis 12, verás algo cercano a la historia que acabo de contarte. Y mientras hablamos hoy sobre experiencias cercanas a la muerte infernales y cómo podría un Dios amoroso crear un lugar así, quiero que tengas esa historia en mente, quiero que mantengas esa perspectiva, porque ya sabes, muchas personas piensan que el infierno es un castigo eterno por pecados finitos. Y así dicen, ¿cómo podría un Dios amoroso castigar eternamente a alguien por, ya sabes, un corto tiempo en la tierra? Pero creo que están perdiendo el punto. No somos criaturas temporales a las que se les dan consecuencias eternas. Somos criaturas eternas a las que se les da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para elegir a Dios. Y si entiendes esto, responde a tantas preguntas sobre el corazón de Dios, como ¿cómo podría permitir tanto mal y sufrimiento en esta vida si realmente nos ama más que a nadie? Les he contado a algunos de ustedes esta historia. Recuerdo cuando mi hija tenía 5 años y cayó de espaldas, golpeándose la cabeza contra el azulejo y fracturándose el cráneo. Y ella tenía sangrado interno. Tuvieron que inyectarle un tinte y hacerle una tomografía computarizada. Descubrieron que había sangrado debajo del cráneo. Era mortal. Así, al día siguiente tuvieron que hacerle segunda tomografía computarizada e inyectarle el tinte. Pero cuando los médicos fueron a inyectarla, ella gritó y pateó. Estaba aterrorizada por la inyección. Y yo estoy en la habitación sufriendo mientras mi hija sufre. El doctor me mira y dice, papá, vas a tener que sujetarla.
Y quiero decir, estaba muriendo. Tuve que ir y sujetar a mi pequeña mientras ella me suplicaba: papá, ¿por qué me dejas que me hagan esto? ¿Por qué me estás lastimando, papá? Y tuve que sujetarla y estaba sufriendo. Estaba llorando y ella estaba llorando. ¿Por qué haría eso? Bueno, porque sabía que este sufrimiento temporal era necesario para prevenir su muerte, para evitar un sufrimiento mucho mayor que ella no entendía. Creo que Dios lo ve de esa manera también, desde la eternidad. Así que ya saben, 1 de cada 25 personas, como hemos dicho, ha tenido una experiencia cercana a la muerte y han muerto y sido resucitados y han dicho que vieron algo, la vida que vendrá. Y ha convencido a muchos doctores escépticos. Pero saben, cuando estos comenzaron a ser reportados hace unos 40 años inicialmente, solo salían buenas historias. Y así todos estaban reportando estas grandes experiencias. Se sentían más vivos con sentidos agudizados. Veían personas que parecían amigables con ellos. Y los investigadores declararon: todo es bueno, todos van al cielo, no hay nada que temer. Y luego, lentamente, se reportaron más y más experiencias cercanas a la muerte infernales. El doctor Maurice Rawlings era un cardiólogo que no creía en Dios, no creía en la vida después de la muerte, cuando un hombre de 40 años sufrió un paro cardíaco y cayó muerto en su oficina. 3 enfermeras entraron rápidamente y comenzaron la RCP. El doctor Rawlings recuerda: tuve que insertar un cable de marcapasos en la vena grande. El paciente comenzó a recuperar la conciencia, pero cada vez que yo alcanzaba los instrumentos y detenía la compresión, él perdía la conciencia y moría de nuevo. Cada vez que recuperaba el pulso, gritaba: estoy en el infierno. Estaba aterrorizado y me suplicaba que lo ayudara. Yo estaba muerto de miedo. De hecho, este episodio literalmente me asustó mucho. Y él dijo, después de varias resucitaciones, el hombre suplicó: no entiendes, estoy en el infierno. Cada vez que dejas de hacerlo, regreso allí. No me dejes volver al infierno. El doctor Rawlings dijo: desestimé su queja, mantenga su infierno para sí mismo hasta que pudiera ponerle el marcapasos. Sin embargo, él estaba serio y dijo: reza por mí. Me suplicó. Le dije que soy un médico, no un predicador. Reza por mí, repitió. Y el doctor Rawlings dijo que solo para intentar calmar al hombre recurrió a su pequeño recuerdo de la escuela dominical y, aunque no lo creía, hizo que el hombre repitiera: Señor Jesús, te pido que me mantengas fuera del infierno. Perdona mis pecados, te entrego mi vida. Si muero, quiero ir al cielo. Si vivo, estaré atrapado para siempre. El paciente finalmente se estabilizó. Después de tener algunos más de esos episodios tras la oración, días después, el doctor Rawlings fue y le preguntó: ¿qué estabas viendo? ¿Cuál era este infierno que estabas viendo? El paciente no pudo recordar ninguno de los eventos desagradables, solo los agradables después de que su corazón dejó de latir tras la oración. Rawlings reflexiona: aparentemente las experiencias fueron tan aterradoras que se suprimieron en lo más profundo del subconsciente. Ese evento no solo cambió al doctor las creencias de Rawlings, escribió un libro llamado Más allá de la puerta de la muerte, sugiriendo que muchas personas tienen experiencias cercanas a la muerte infernales, pero están suprimidas porque son tan traumáticas. Ahora, los estudios muestran que las experiencias cercanas a la muerte positivas están en gran medida subreportadas porque la gente teme ser etiquetada. Solo imagina qué tan subreportadas estarían las experiencias cercanas a la muerte infernales. A pesar de esto, de aquellos que reportan experiencias cercanas a la muerte, el 23% informa haber tenido experiencias negativas o infernales. El investigador holandés Dr. Pim van Lommel resume: para su horror, a veces las personas se encuentran siendo arrastradas aún más profundamente en la profunda oscuridad. La experiencia cercana a la muerte termina en atmósfera aterradora. Una experiencia cercana a la muerte aterradora causa un trauma emocional duradero. El número exacto de personas que experimentan una experiencia cercana a la muerte aterradora es desconocido porque a menudo se mantienen en silencio por vergüenza y culpa. Eso es perturbador, me perturba, te perturba a ti. Y quiero decir, la cosa es que la mayoría de las personas que incluso investigan no quieren hablar de eso. Prefieren dejarlo en paz. Y sinceramente, no quiero hablar de eso. Preferiría dejarlo en paz.
Pero luego empecé a pensar que eso sería de hecho la cosa más egoísta y poco amorosa que podría hacer, porque se trata de mí preocupado por lo que piensas de mí. No me importa sobre ti, no me importa sobre las personas. Y sabes, Jesús enseñó que el infierno es tan real como el cielo. Habló de la oscuridad exterior donde hay llanto y crujir de dientes. Habló de un pozo negro. Habló de un lugar ardiente. Habló de niveles de un mundo alejado de Dios. Ahora Jesús también dejó claro que Dios no quiere que ningún humano vaya allí. Entonces, ¿por qué alguien terminaría allí? Jesús también explicó eso. Dijo que la luz de Dios vino al mundo, Juan 3:19. Pero a la gente le gusta más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella por miedo a que sus pecados sean expuestos. Pero los que hacen lo correcto vienen a la luz. Sabes, Dios ha hecho un camino para perdonarnos a todos, pero a veces, debido a que tememos esa culpa y condena, no nos volvemos a Dios, huimos de Él y nos escondemos de Él. El erudito de Oxford C.S. Lewis, quien fue un ateo convertido en creyente, cree que Dios no envía a nadie al infierno. Él dice esto: creo voluntariamente que los condenados son, en cierto sentido, exitosos, rebeldes hasta el final, que las puertas del infierno están cerradas desde adentro. La semana pasada entrevisté a Howard Storm. Es un profesor universitario titular que estaba llevando a estudiantes en un tour por París, cuando su estómago se rompió y, al no poder someterse a una cirugía, murió. Y al principio, como muchas experiencias cercanas a la muerte, se sintió genial. Recuerda, si estuvieras aquí, se sintió más vivo que nunca. Conoció a estas personas amigables, a este comité de bienvenida amistoso. Si se hubiera quedado ahí, habría sido como cualquier otra experiencia, celestial. Pero creo que es importante darse cuenta de eso. Las primeras apariencias pueden ser engañosas en este mundo y en el mundo venidero. Escucha lo que Howard continúa describiendo. Es una historia un poco más larga, pero creo que es importante escuchar. Sabía, desde hacía un tiempo esa tarde que estaba muriendo. Lo sabía absolutamente, pero no quería morir porque era ateo. Estaba aterrorizado porque morir significa el fin de todo. Era un profesor universitario de 38 años. Mi trabajo se mostró en algunos museos. Había ganado algunos premios. Tenía una esposa, 2 hijos y una carrera. Y uno de los pensamientos que seguía pasando por mi mente era: ¿cómo pudo esto suceder? ¿Cómo puede esto suceder? No se supone que deba pasar. Y perdí el conocimiento. Desperté de eso y me sentí maravilloso, como nunca antes me había sentido en toda mi vida. Espera, entonces sabías que habías muerto. Y de repente te sentiste genial. Bueno, no sabía que había muerto, simplemente había estado inconsciente y ahora me siento genial, ¿sabes? ¿Y dónde estabas? Estaba de pie al lado de la cama, erguido, y lo primero que pensé fue: ¿por qué me siento tan bien? Simplemente me había sentido peor que nunca en toda mi vida. Sí. Quiero decir, no podía respirar y ahora soy como Superman, y mi vista, mi oído, mi gusto, mi olfato, y estoy pensando en mis sentidos y puedo... ¿Todavía no sabes que estás muerto? No. ¿Te sientes vivo? ¿Entiendo esto? ¿Te sientes bien? Me siento más vivo que nunca en toda mi vida. Y escuché a la gente llamándome en inglés, de una manera amable, ya sabes, Howard. Howard, ven aquí, ven aquí. Así que me acerco a la puerta de la habitación y en el pasillo es gris. Es muy poco claro, como una terrible imagen de televisión en blanco y negro, y hay hombres y mujeres de pie, lejos de la luz de la puerta. Y dije: estoy enfermo, necesito una cirugía. He estado esperando todo el día a un doctor. Y ellos dijeron: sabemos todo sobre ti, apúrate, ven con nosotros ahora, no podemos esperar más, ven, ven, apúrate. A medida que avanzábamos, se hacía cada vez más oscuro y se acercaban cada vez más, y había más y más de ellos a mi alrededor. Y ahora, mientras les hago preguntas como ¿a dónde vamos?, ¿cuánto falta?, cosas así, empezaron a volverse más groseros y a decirme cosas como «cállate». No hagas preguntas, lo descubrirás.
No necesitas saber. Sigue moviéndote, muévete, ya sabes, así. Y yo estoy como... Me sentía bastante intimidado. Eso se convierte en miedo, eso se convierte en terror. Y lo que estaban haciendo era simplemente jugar conmigo, burlándose de mí. Y al principio era empujar, patear, jalar, golpear. Y luego eso se convirtió en morder. Y desgarrando con sus uñas y manos. Y estaban llevándose pedazos de mí. Y había muchas risas. Un lenguaje muy grosero. Y luego se volvieron más invasivos. Y no, nunca llevo esto más allá porque fue tan degradante. Quiero decir, ya no hablo de ello. Y en ese lugar escuché una voz que identifico como mi voz, excepto que no salió de mi garganta, ni de mis labios, pero siento, es extraño, pero siento que salió de mi pecho. Esta voz dijo, reza a Dios, y pensé, no creo en Dios, no rezo. La voz dijo, reza a Dios. Y pensé, ni siquiera sé cómo orar, no podría orar aunque quisiera orar. La voz dijo, ora a Dios. Pero no pudiste encontrar ninguno en ese momento. Bueno, encontré que el Señor es mi pastor, y luego encontré más tarde, aunque camine por el valle de la muerte, no temeré mal alguno. Cosas así, y Padre nuestro que estás en los cielos. Recuerdo estas frases de oraciones, y empiezo a murmurar estas cosas, y la gente a mi alrededor no puede soportarlo. Ahora, esto me hizo querer orar más, porque por primera vez pude responderles. Las oraciones eran como golpearlos. Esta es realmente la parte horrible, que las personas que de alguna manera me conocieron eran mi alma gemela. Ahora, no sé si conocía a alguna de esas personas en este mundo antes de esta experiencia. Eso no es lo que intento decir. Eran mis hermanos y hermanas en espíritu. ¿Qué quieres decir con eso? Negaron a Dios, vivieron para sí mismos, y sus vidas se trataban de manipulación y control de otras personas. Como hijo de mi madre y padre, les había fallado. Mi padre y yo no teníamos relación,